Hola chicos, bienvenidos. En esta ocasión nos encontramos con un ejercicio de matemáticas en el cual tendremos que interpretar una función trigonométrica. Nos dice lo siguiente: identifique la afirmación correcta. Las ondas electromagnéticas que envían señales de audio las podemos representar como una función trigonométrica f de x, como se muestra en la figura. Tenemos nuestra figura que claramente es una función seno. Sí, una función seno, ya vamos a ver las características que tiene la función seno y coseno, y nos da las cuatro afirmaciones y tendremos que encontrar cuál sería la correcta. Bien, la primera me dice f de x es una función par. Eso es falso, por dos cosas. Primero, nosotros, si observamos la gráfica, debemos comprender que esa gráfica le pertenece a una función seno, así tal cual es la función seno. ¿Sí? Y la función seno no es una función par, más bien es una función impar, por teoría. Pero aparte de eso, nosotros podemos identificar si una función es par o impar simplemente observando el gráfico. ¿Sí? Para que una función sea par, debe cumplir esta característica. Tenemos ahí el plano cartesiano, vamos a tener aquí el eje y el eje Y va a ser una especie de espejo. ¿Sí? Es decir, para que sea una función par debe ser simétrica al eje Y. Por ejemplo, algo como esto. Se me ocurre dibujar aquí una especie de parábola. Ahí. De tal forma que el eje Y, como le había dicho, es como una especie de espejo. Que está a la derecha, se refleja tal cual al otro lado. Eso sería una función par visualmente. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, una función impar, en cambio, es justamente lo que estamos observando en la gráfica que nos dan. Ya no va a ser simétrica al eje Y, sino que va a ser simétrica al origen. Es decir, nosotros tenemos aquí nuestro origen, nuestro 0, 0, y aquí se va a reflejar la gráfica. Miren, en este caso se abre hacia el primer cuadrante y hacia el tercer cuadrante. Y es simétrica al punto 0, 0. Es muy diferente, ¿de acuerdo? Entonces, esta afirmación sería incorrecta, porque no sería par, más bien sería una función impar. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos con la segunda. En la segunda afirmación nos dice que f de x es una función monótona. Monótona se refiere a la monotonía de esta función. La monotonía representa dónde es creciente y dónde es decreciente. ¿Sí? Me dice que es una función monótona decreciente en el intervalo de pi medios a 3 pi medios. Muy bien, vamos a identificar la gráfica en ese tramo, ¿sí? Dice pi medios está por acá, mire, pi medios. Y la gráfica se encontraría justamente acá, en pi medios. Luego me dice hasta 3 pi medios. Y el 3 pi medios se encontraría por acá. Significa que la gráfica se encuentra justo en este punto, ahí. Entonces, si nosotros analizamos ese tramo, acá lo estamos marcando ahí, si analizamos ese tramo, efectivamente es una función decreciente en ese tramo, ¿sí? Para verificar eso, simplemente usted debe observar la gráfica de izquierda a derecha siempre. Y si la gráfica está descendiendo, pues va a ser decreciente como nos dice acá el ejercicio. Entonces, este ítem es el correcto. Con todo, vamos a analizar las otras dos opciones para ver qué es lo que nos dice, ¿no? Me dice la opción C, la regla de correspondencia de la función es f de x igual a coseno del ángulo. Es falso, porque nosotros debemos sabernos súper bien cómo se representa la función seno y coseno y vamos a ver la diferencia que tiene, ¿sí? Voy a representar aquí una función seno del ángulo, y igual a seno del ángulo, y la función y igual a coseno del ángulo. Para la función seno tiene de característico que cuando pasa por el eje Y, justamente pasa por el origen, es decir, pasa por el 0, 0. ¿De acuerdo? Y en cambio la función coseno, cuando pasa por el eje Y, no pasa por el origen, sino que pasa por el punto 1 en Y. ¿De acuerdo? Entonces es una gran diferencia. Bien, en este caso no sería la función coseno, sino más bien una función seno. Implica que el C es incorrecto. Bien, y por último el D me dice que el periodo fundamental es de pi. Eso es falso porque cuando nosotros hablamos de la función seno y coseno, por teoría el periodo es 2pi. Pero aparte de ello, en esta gráfica nosotros podemos identificar claramente dónde se encuentra o cuál sería el periodo. Simplemente tenemos que hacer este pequeño análisis. Miren, vamos a verificar dónde se cumple una oscilación completa. Entonces lo que haremos es lo siguiente. Voy a empezar desde el 0, 0 y voy a realizar este movimiento acá. Esto representaría una
oscilación completa, o sea, esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Y claramente se observa que llega hasta 2pi, más no hasta pi. Más bien el que llegaría hasta pi sería la función tangente, si hubiese sido el caso. ¿De acuerdo? Eliminada la D, y bueno, nos quedamos con la opción B. Muy bien, un ejercicio un tanto interesante, más de tipo teórico se podría decir. Y bueno, muchas gracias por su atención. No olvides suscribirse al canal y nos estaríamos viendo en el siguiente video. Hasta pronto.